Muy buenos días, los saludo en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Hoy tengo una poderosa palabra del Señor, un mensaje para compartir con todos ustedes. Espero que sea de grande bendición para sus vidas y para la mía también. Amén. El título de esta enseñanza es La paciencia nos permite llegar. Amén. Es algo muy importante. Vamos a leer ahorita en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Así que esta es lo que dice la palabra de Dios acerca de la paciencia. Voy a decirles cuál es la definición que encontré. Primero, la definición secular que encontré acerca de la paciencia. Dice que es la capacidad que posee una persona para atravesar por situaciones y para esperar algo sin perturbarse, sin angustiarse, y también para poder llevar a cabo planes sin que la ansiedad los arruine. Amén. Entonces, sabemos que cuando una persona se le agota la paciencia, cuando alguien ya pierde la paciencia, entra en un estado de frustración y de angustia que la hace sentirse desesperada y se cansa de la situación en la que está. Entonces, cuando eso sucede, puede haber diferentes consecuencias. Cuando una persona dice, ya me cansé, me agotó la paciencia, ya estoy desesperada, puede haber diferentes consecuencias, ¿cierto? La persona puede alejarse o puede tratar de huir de esa situación, como también puede llegar hasta los brotes de violencia, de agresividad, puede ser física o puede ser verbal. Entonces, esas son las consecuencias de la falta de paciencia. Hay un error muy común entre las personas que es confundir la pasividad con la paciencia. Y la pasividad es sinónimo de debilidad, de falta de compromiso con la vida. En cambio, la paciencia es todo lo contrario. La paciencia es una virtud que muestra es fortaleza y perseverancia. Entonces, también la paciencia es un pilar muy importante en el desarrollo de la persona. Nosotros no vamos a poder ver a un gran científico, a un gran escritor, ni mucho menos a un buen siervo de Dios que sea impaciente, que sea impulsivo o que se ofenda, ¿cierto? Y reaccione con violencia. Eso no puede ser. Tiene que la persona tener paciencia. ¿Amén? Ahora vamos a ver cuál es la definición de la paciencia que nos da la Biblia. Eso es lo que más nos interesa, pero es muy similar a lo que acabamos de ver. En la Biblia nos dice que la paciencia es una virtud de esperar con buena actitud de fe y de confianza en ¿quién? En Dios. Amén. Soportando todas las dificultades que se presenten hasta que alcancemos el bien deseado. Esa es la definición que nos da la Biblia. Lo encontré en un diccionario bíblico. Paciencia es resistir con una fe firme
a pesar del dolor, del desánimo y de las dificultades, porque estamos confiando en el Señor, estamos creyendo en Él y estamos esperando en que vamos a ver su gloria, que Él se va a manifestar en nuestra vida con poder. Amén. Ahora vamos a ver unos valores y beneficios de la paciencia. Primero que todo, sabemos que la paciencia se produce ¿por qué? Por la prueba de nuestra fe. Y también porque nosotros pasamos esa prueba de fe y creemos en la palabra de Dios, entonces eso nos da esperanza. Amén. Cuando nosotros tenemos paciencia, que hemos pasado esa prueba de fe, nos da esperanza en el Señor. Vamos a leer lo que dice las Escrituras en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Ahora en Romanos 5 del 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Qué bonito, amén. O sea que la paciencia es producto de la tribulación, pero esa paciencia es algo muy grande que nos lleva a la esperanza, produce en nosotros esperanza. ¿En quién? En Jesucristo. Amén. Ahora, la paciencia también nos ayuda a guardar la calma y la paz. Una persona que es impaciente y ansiosa quiere todo de inmediato, pero un cristiano, un creyente, debe de esperar en Dios con paciencia, porque Él siempre escucha nuestro clamor, amén, y Él se glorifica en nuestras necesidades y nos saca siempre de ese pozo de la angustia, de la desesperación que nos encontremos, y nos lleva a la victoria, nos pone en lugares altos, así como le sucedió al rey David. En Salmos 41:2 dice el rey David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Él no solamente lo sacó de ese lodo, de ese pozo que era de lodo cenagoso donde él no podía salir, pero lo sacó y lo puso en un lugar alto de victoria. Amén. Ahora, la paciencia tiene un gran valor también porque se opone al mal y no nos deja que el mal nos domine. Cuando una persona es paciente, no se deja dominar por el mal. Aunque suframos nosotros como sufrió Job, que él sufrió mucho, pero al esperar con paciencia nosotros podemos ver el gran final del Señor, ¿cierto? Que se glorifica en nuestras vidas poderosamente. Vamos, el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5, del 14 al 15, aquí nos habla de que nosotros debemos ser pacientes para con todos y que también no podemos pagar mal por mal, ¿cierto? Pagar a otro mal por mal, sino que debemos seguir siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Eso es lo que el apóstol nos enseña. También en Santiago 5:11 dice la palabra de Dios, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Escuchen, las personas cuando sufren dicen, ¿yo por qué sufro? Pero la palabra de Dios aquí dice, bienaventurados los que sufren. Dice, habéis oído de la paciencia de Job
y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, pero porque Job tuvo paciencia, ¿cierto? Y él estuvo esperando en el Señor y él no sintió deseo de vengarse, aunque lo abandonó todo el mundo, perdió sus hijos, perdió todo, y la única persona que le quedaba a su alrededor, que era su esposa, le dijo: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y sus amigos, entre comillas, estaban criticándolo también, diciéndole: ¿quién sabe qué hiciste, que estás pagando todo por lo que estás pasando? Pero con todo y eso, el corazón de él no se dañó, amén. Él fue paciente y no le deseó mal a sus amigos ni nada de eso. Él siempre perseveró haciendo lo bueno, por eso el Señor lo premió. Amén. Ahora vamos a ver nosotros con todo esto de quién tenemos que imitar la paciencia. Nuestro mejor maestro, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Amén. Como dijo Pedro en 2 de Pedro 3:15, dijo: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así que la infinita paciencia del Señor Jesús para salvar al mundo debe de ser nuestro ejemplo para que sigamos, amén. Esa clase de paciencia debe ser nuestro ejemplo para imitar. Vamos a leer, esto es muy precioso, aquí donde describe la paciencia del Señor Jesucristo, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 5. Y luego el 7 y el 11 vamos a leer. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto es algo grandioso, amén. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo es algo grandioso que nos debe de motivar a nosotros a hacer lo mismo. Y así que la paciencia es una virtud muy valiosa en la vida de nosotros los cristianos, de todos los creyentes. Vamos a leer en Apocalipsis 14:12. Dice la palabra de Dios: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la paciencia de nosotros los santos, amén. Consiste en ¿qué? En guardar los mandamientos de Dios y la fe, amén. Allí demostramos nosotros la paciencia. El apóstol Pablo enseña que nosotros tenemos una larga carrera por delante, con muchas tribulaciones, para poder entrar en el gozo del reino eterno de Dios. Por eso es necesario que vivamos en la fe. Dice en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que nosotros necesitamos la fe para poder soportar todas estas tribulaciones, y la prueba de nuestra fe, como dijimos antes, produce la paciencia. ¿Y la paciencia qué hace? La paciencia
completa la obra hasta que el pueblo santo del Señor llegue a la perfección y a la madurez espiritual, que eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, miren qué grande es la paciencia importante en nuestras vidas, porque la paciencia es la que ayuda a completar esa obra en la vida de todos los cristianos, para que crezcamos y lleguemos a esa madurez y a la perfección que el Señor espera de nosotros. La fe y la paciencia entonces son esenciales para que nosotros vivamos una vida conforme a la voluntad del Señor. Vamos a leer ahorita en Santiago 1, del 2 al 4. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y en Colosenses 3, del 12 al 14, nos enseña el apóstol Pablo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. El amor todo lo puede. ¿Hasta cuándo debemos tener nosotros paciencia? Hasta que Cristo venga. Amén. Así que vamos a leer en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Eso lo sabemos todos y es lo que estamos esperando. Voy a narrarles ahorita, a contarles una historia que me pareció muy impactante y quise incluirla. Es un testimonio, algo que nos puede servir a nosotros para motivarnos en nuestra carrera espiritual, en nuestra carrera como cristianos. En 1968, en el Estadio Olímpico de la Ciudad de México, hubo una gran maratón y había miles de espectadores en el estadio. Cuando estaba ya oscureciendo, como a las 7 de la tarde, se acercaban a la meta los últimos corredores, los últimos competidores de la carrera, y de repente ellos escucharon las sirenas de la policía. Y los espectadores voltearon a mirar y vieron al último de los 74 competidores, quien con dificultad estaba entrando en el estadio, porque él era el último de todos los participantes y tenía heridas, ¿cierto? Tenía una llaga, una herida muy profunda en su rodilla izquierda, y también tenía una coyuntura dislocada. Entonces, por eso fue que la última vuelta la dio con mucha dificultad en el estadio. Al preguntarle ellos, este era un participante de Tanzania. ¿Saben dónde está? En el África. Eso está lejísimos. Y entonces le preguntaron a él después los periodistas cuando lo entrevistaron. Los espectadores se pararon y lo aplaudían como si él hubiera sido el ganador de la carrera, ¿cierto? Estaban todos asombrados de verlo, cómo él había llegado hasta la meta. Y entonces cuando le preguntaron
de por qué, o sea, qué lo había motivado, qué lo había impulsado a él para poder llegar a la meta en esas condiciones. Él lo que contestó fue esto: mi país no me envió a 7,000 millas de distancia para que comenzara la carrera. Ellos me enviaron a 7,000 millas para que yo terminara la carrera. ¿Ven? Así que la vida cristiana es con certeza la mejor carrera del mundo. Amén. El caminar con el Señor Jesucristo, porque nosotros podemos obtener grandiosos, grandes e invaluables galardones que son eternos. En esta carrera todos podemos ser ganadores y obtener el premio en la carrera con el Señor Jesucristo. Todos podemos ser ganadores. Solamente necesitamos nosotros tener la disciplina de la fe y la obediencia a la palabra de Dios y perseverar en esa disciplina con paciencia hasta llegar a nuestra meta final. Amén. Hay algo que hace la diferencia entre la carrera del cristiano y es que nosotros no competimos con los demás corredores. No se trata de competir a ver quién llega primero, ni de quién es el que sabe más, ni el que tiene más méritos. No estamos compitiendo con las demás, sino que unimos nuestras fuerzas para poder llegar todos a la meta y que todos podemos obtener ese grande galardón. Amén. Así que, como dice la palabra de Dios, nos exhorta. En Hebreos 6, del 11 al 12, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Así que, ¿qué motivó a este atleta de Tanzania a llegar hasta la meta final? Él tuvo una motivación, porque así estando herido, con dolor y todo, él tuvo que tener una motivación que para él era muy significativa, ¿cierto? Grande. Entonces, lo que a él lo motivó fue el hecho de que su país había pagado una alta suma de dinero para enviarlo a un lugar lejano, para que él terminara esa carrera. Él estaba consciente de eso y dijo: no lo voy a defraudar, ¿cierto? Yo tengo que llegar a la meta, como sea, porque ellos pagaron mucho por mí para yo poder estar aquí representándolos a ellos. ¿Cuánto más debe motivarnos a los cristianos el hecho de saber que Jesucristo pagó con su vida? El Señor pagó con su vida por todos nosotros, por nuestros pecados, amén. Y todo lo hizo Él, ¿por qué? Por amor a nosotros. Y lo hizo gozoso, pasó por todo ese sufrimiento y todo por amor a nosotros. Esto es un precio invaluable e incomparable. Así que nuestra motivación para llegar a la meta final es el Señor Jesucristo, nuestro amado Redentor, amén. Él es nuestra motivación. Nosotros necesitamos mantener fija nuestra mirada en Jesús para que Él perfeccione nuestra fe y para que las pruebas y las palabras negativas no nos desanimen, para que nosotros no nos cansemos y que no desmayemos nunca. Amén. Debemos continuar con paciencia, haciendo la voluntad de Dios para poder obtener su promesa y la corona que Él tiene reservada para todos nosotros. Amén. Eso es lo que estamos ansiosos nosotros por recibir. Dice en el libro de Hebreos 10, 35 y 36: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
sea que nosotros necesitamos continuar en esa disciplina de fe y de obediencia, perseverando con paciencia hasta el final. El apóstol Pablo nos exhorta a pelear esa buena batalla, perseverar en la fe, haciendo la voluntad de Dios con paciencia hasta terminar cada uno nuestra carrera, esa carrera que el Señor ha puesto por delante de cada uno de nosotros. Así que entonces nosotros vamos a recibir la corona que Cristo dará a todos los que esperan su venida. Amén. Y vamos a morar con el Señor por una eternidad. Amén. Eso es lo que estamos todos nosotros esperando, llegar a la presencia del Señor, a gozarnos por una eternidad y a recibir esa corona que el Señor tiene para nosotros. Vamos a perseverar con paciencia para poder llegar a nuestra meta. Amén. Espero que esta enseñanza haya sido de grande bendición para sus vidas en estos días. Tenemos que meditar en todo esto para nosotros prepararnos, porque la venida del Señor está muy cerca y todos queremos irnos con Él. Amén. Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso, lleno de las bendiciones y del amor y de la paz de Jesucristo. Amén.